Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a nuestro último evento del año, consistente hoy en la presentación de el compendio del trabajo de registro de la avifauna que hay en la sede Palmira. Esta presentación, la última del año, corresponde a resultados del trabajo que se ha hecho en la sede Palmira sobre el registro de fauna en general, pero sobre todo de fauna, como ustedes vieron hace unos días, la presentación sobre el registro de hongos. En este momento, la fauna aviar que tenemos en la sede Palmira. Nuestro presentador de hoy, eh, un amigo apreciado, Daniel Alberto Pereira Castañeda, quien es biólogo de la Universidad del Valle, es magíster en ciencias de la Universidad de Puerto Rico y en este momento está terminando su tesis doctoral para graduarse de doctor en ciencias con énfasis en biología en la Universidad del Valle. Normalmente Daniel ha trabajado en entomología, en etología, que es comportamiento animal, en ornitología y un poco en ecología. Daniel ha sido nuestra ficha clave para hacer el registro de aves y seguramente seguiremos trabajando con él en el registro de la diversidad biológica en la sede Palmira. Daniel, muy bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias a todo el público por haber venido hoy, día de partidos del Mundial y días de cierre de las oficinas. Sí, sí. Muchas gracias por estar con No nosotros. quedé en cuenta que compito con Messi hoy, pero bueno, Sí. eh, voy a empezar, un gusto conocerlos. Voy a apagar la cámara para mejorar tal vez la fluidez del internet y entonces voy a empezar con la presentación. Muchas gracias, profe. Con gusto, Daniel. Adelante. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito sobre las aves, que es lo que nos tiene hoy reunidos. Tengo el placer de haber trabajado el año pasado con la Oficina de Gestión Ambiental de la sede Palmira y pude trabajar en este compendio muy bonito de avifauna de la sede. Entonces, antes que nada, quisiera pues darles un poquito de historia aquí. De pronto algunos no lo sepan, pero Colombia es el país más diverso en aves que existe. Tenemos más de 1954 especies y contando. Esa diversidad la tenemos gracias a la diversidad de territorios que tenemos, de diferentes ecosistemas y digamos ese número de bendiciones que tenemos en la naturaleza que han generado esa diversidad enorme de ecosistemas que a su vez conlleva una diversidad enorme pues, de organismos, entre los cuales están las aves. El Valle del Cauca puntualmente tiene se calcula unas 989 especies, aunque hoy en día hay estimaciones que podrían ser más. Eh, Aquí tenemos una muestra en la figura de algunas de las aves que pudimos registrar durante este trabajo. Pusimos aquí algunas de las más fotogénicas, pero pues no son las únicas. Entonces esto es como una pequeña muestra de la belleza pues de esta fauna. Pero no solamente es su belleza, su aspecto lo que nos atrae. Las aves brindan una gran cantidad de servicios que nosotros conocemos como servicios ecosistémicos. Dentro de esos servicios que nos brindan, la dispersión de semillas es clave. Si bien en nuestro país las aves como tal no tienden a dispersar cultivos como tal, pero sí están involucradas en la dispersión de muchas especies vegetales de los bosques y incluso son claves para que estas mismas sean fértiles, que sean viables en el tiempo. Muchas especies vegetales necesitan el pasar por un proceso en el cual pasan por el sistema digestivo de las aves y ese proceso es la que hace que esa semilla sea viable. Por eso algunas veces, digamos, hay especies como los ajíes, por ejemplo, que algunas especies de ají no se pueden sembrar directamente de la semilla porque estas no son viables hasta que no pasan por ese proceso por el intestino de algún ave. Entonces aquí tenemos un ejemplo
que es el cual del trabajo hecho por Cerna y colaboradores en el 2020, donde ellos hicieron, mediante una prueba de coloración, mmm, probar que ver la viabilidad de las semillas que pasan y no pasan por diferentes especies de aves. Entonces, al analizar esos resultados, encontraron, como podemos ver en la figura, las semillas que están más rojas son las más viables y encontraron que esto estaba relacionado con que todas estas semillas hubieran pasado pues por el sistema digestivo de las aves. Entonces aquí tenemos dos tángaras que son de las principales consumidoras de semillas de las cuales se encontraron allí. Y al otro lado tenemos unos residentes de nuestra sede de Palmira, que son Araceberus, que son unos citácidos, unos loros o guacamayos, que se están alimentando ahí de las semillas de una palma. Y cuando ellos van volando, esa capacidad que tienen de volar los hace unos dispersores de semillas excelentes. Otra de las características que hace a las aves muy importante es su papel como depredadoras de plagas. Las aves, está comprobado en múltiples trabajos alrededor del mundo, mejoran la productividad y las ganancias agrícolas, ya que pueden llegar a consumir, dependiendo, hay estudios donde en un área de 20 hectáreas llegan a consumir hasta 1 tonelada de insectos plaga de un cultivo. Entonces, esto es supremamente interesante. En el país también se han hecho trabajos en este tema, como el de Igua Muñoz y colaboradores en el 2020, donde destaca el papel de las aves insectívoras como controladores de plagas en el café. Está de sobra decir que el café es uno de nuestros cultivos más importantes y afronta una serie de desafíos de acuerdo a esas plagas a las cuales se enfrenta. Y aquí tenemos como en el estudio donde ellos hacen, donde ellos muestran que esa sinergia que hay entre las aves insectívoras, la fauna benéfica de otros artrópodos y el consumo de estas plagas aumenta la productividad de los cafetales. Sobre todo mostrando un estudio muy interesante en el cual muestran que algunas especies son puntualmente muy interesantes por brindar este tipo de servicios, porque tienen la preferencia de consumir los herbívoros, más no la fauna depredadora o benéfica que se encuentra en el cultivo. Entonces, aquí muestran cómo, qué pasa cuando el ave insectívora consume únicamente a la plaga, pues aumenta la productividad, aumenta el efecto de esa fauna benéfica. Hay otros aspectos en los cuales el ave también consume la fauna benéfica, pero entonces, digamos que dependiendo el ave que se esté observando, este beneficio va a ser mayor o menor, pero siempre está presente, que es una de las características ahí. Entonces, dentro de las especies que tenemos presentes en este registro, que están registradas como insectívoros, están las diferentes especies de carpinteros que vamos a estar viendo, como el Melanerpes rubicapillus, el Turdus ignobilis y el azulejo, que es el Traupis episcopus. Todos estos han sido reportados como depredadores importantes de insectos plaga en los cultivos de café. Esto lo podemos extrapolar a muchos otros cultivos. Hay que añadir que hay algunos casos donde este control de plagas también está dado sobre aves, sobre otras aves que consumen, digamos, cultivos como el maíz o la uva. Entonces, en este caso, lo que se ha ponderado es el efecto de las rapaces consumiendo esas aves que también pueden llegar a ser un problema en algunos cultivos. Entonces, digamos que no solamente las aves insectívoras, sino las rapaces, las carnívoras, además del efecto pues, de controlar las poblaciones de roedores, tienen efectos benéficos sobre diferentes cultivos. Otro de los beneficios es la polinización. Si bien la polinización de los cultivos que utilizamos en el trópico en general no está mediada normalmente por aves,
sí es muy importante la polinización que estos presentan de múltiples especies nativas, ya sea especies que están presentes en los bosques como especies presentes en las ciudades. Entonces, trabajos como el de Gómez Camargo destacan el papel de los colibríes y otras especies como las diglosas en la polinización de diferentes familias de plantas y múltiples pues, especies vegetales como tal. Entonces, desde este punto de vista ecosistémico, son varios de sus papeles. Otros papeles que se pueden mencionar es el efecto que tienen las aves como, mm, diríamos así, como contenedores de cambio climático. En algunas zonas ya pues de no nuestras, sino templadas, se ha encontrado que las aves de acuáticas llegan a generar un microclima gracias a las heces que acumulan, que genera lluvia, generando un refrescamiento y una, digamos que un detener en el tiempo por un momento ese cambio climático. Digamos que ellas están también apoyando en ese sentido. Entonces vamos a ver un poco más allá también, y es los efectos más allá de los servicios ecosistémicos que nos da, es la posibilidad de ser ayuda económica para múltiples comunidades. En el país, y más en este escenario pues, de posconflicto, se han abierto muchos mercados para las diferentes poblaciones en lo que se refiere a la observación de aves. Diferentes análisis que han hecho de mercado han mostrado que Colombia, al ser el principal pues, contenedor de especies de aves del mundo, tiene un potencial enorme. Y hoy mismo, ya incluso para el 2018, había estimaciones que el observador de aves promedio que llega a Colombia se gasta unos $300 al día entre lo que es ir a observar aves, el consumir eh, alimentos, el hospedaje, el transporte dentro, llegan a generar hasta $300 por día. Dentro de estos análisis, que por ejemplo que hizo la Oficina de Turismo pues, de Estados Unidos, mostraba que el mercado latinoamericano, y esto se extrapola fácilmente a Colombia, es muy atractivo para los observadores de aves. Y estos observadores de aves pueden ser una herramienta pues, para ayudar a las economías locales, porque por lo general el observador de aves es diferente al turista promedio, es alguien educado, por lo general es alguien que viene con aras de disfrutar la naturaleza y por lo general, de acuerdo a los análisis económicos, tiene un buen grado económico que le permite pues tener ese tipo de hobbies. Entonces esto es una alternativa que vale resaltar. Otro punto importante es la apropiación de nuestra diversidad en la cultura de nuestro país. Ejemplo de ello, si bien esto es como un fenómeno que yo podría englobar al Valle del Cauca por completo, se ha fomentado el uso de nuestra diversidad de aves como una bandera de identidad de los diferentes municipios. Es claro que quienes hayan viajado por las carreteras del valle, que hayan pasado por municipios como el Cerrito, van a notar cómo el letrero de bienvenida está junto con diversas imágenes o fotografías de las aves autóctonas de la ciudad o que se pueden encontrar allí. El ejemplo más grande de esto, además de que en Palmira también hay cierta eh, propagación, tratando de promulgar esta diversidad. Cali, digamos, es la que ha pintado en punta con actividades como el Beer Fair, que se realiza anualmente, que es la convención de todos los pajarólogos del mundo que vienen aquí a observar aves, a reunirse, a intercambiar conocimientos.
y es un ejercicio que para quienes sean amantes de las aves los invito a que lo vivan, es muy interesante, muy chévere, se comparte con expertos de todo el mundo, amantes de las aves, se ve más allá, se ven oportunidades pues también de negocio, también intercambio científico. Y puntualmente, digamos que esta apropiación de la diversidad como parte de la identidad cultural de las comunidades es algo que podemos también eh, tratar de promover para que la comunidad se apropie de esta diversidad y la cuide más fácilmente, sea un doliente más de algo que siente como suyo. Entonces, bueno, dentro de toda esta historia, la Oficina de Gestión Ambiental me invitó a hacer un registro de la diversidad de aves de la Universidad Nacional de Palmira, incluyendo estos, eh, la sede puntualmente en Palmira, la Reserva Forestal de Yotoco y el CEUM, que es el centro experimental que se encuentra entre Palmira y Candelaria. Y bueno, entonces la idea es empezar el año pasado con este registro. Se realizó entre abril y diciembre del 2021. Cabe anotar que los primeros 2 meses, pues el año pasado tuvimos pues la situación del paro nacional y empezamos iniciando un registro de pajareo virtual, donde tomamos datos de las diferentes bases de datos como el GBIF, como los listados de aves presentes por localidad con coordenadas que se encuentran en la base de datos del Instituto von Humboldt, y buscamos, digamos, ese inicio antes de poder empezar, que empezamos en junio, donde empezamos a hacer un registro lo más amigable posible con el ambiente. No se usaron redes de niebla, se evitó en lo posible usar playback para evitar, digamos que distorsionar pues a la comunidad aviar de los diferentes sitios que estábamos. Y empezamos con registros pues visual, y dentro de lo que se pudiera intentar registrar fotográficamente la mayor cantidad de especies que se pudiera, al igual que registrar los sonidos de los mismos. Entonces, para lo cual, en los diferentes puntos de muestreo que les voy a mostrar adelante, utilizamos la metodología de recuento por punto sin estimación de distancia, en la cual durante un periodo de tiempo de 20 minutos se registra en el punto todas las aves que se puedan ver. Estos 20 puntos, que fueron los que se tomaron en cada punto, en cada uno de los sitios de muestreo, se tomaban los registros fotográficos y sonoros en cuanto fuera posible, y la anotación de las aves que se iban observando en cada punto. Estos puntos en las diferentes salidas que se hicieron se iban cambiando en el horario para que tuviéramos en cada punto como una representación horaria eh, igual. O sea, que un punto en el cual se inició a las 6 de la mañana un día, luego el siguiente día se mostró a las 10 de la mañana, el punto que se había mostrado a las 10 de la mañana se muestre a las 6 de la mañana, para así tener todos los rangos horarios más o menos iguales para cada punto. Para la identificación de especies se usó la guía de campo de aves de Colombia, de Macmillan, y pues la Biblia, que es la guía de aves de Colombia, de Hilty Brown. Entonces, bueno, empezamos con la Universidad Nacional de Palmira. La Universidad Nacional, quienes tengan la oportunidad de conocer la sede, se darán cuenta que es un oasis dentro de la ciudad. Junto a lo que se tiene como el bosque municipal de Palmira, es uno de los dos focos pulmones que tiene Palmira de cobertura vegetal. Y en esa cobertura vegetal hay una muy buena cantidad de aves registradas. Y estas fueron, digamos, lo que fuimos a mirar en este caso. Se puede observar en el mapa, los triángulos son los diferentes puntos de observación que se tuvieron. La universidad tiene
algo muy chévere para quienes quieran ir alguna vez a observar aves. Y es que si uno va a horas de la mañana y tiene la oportunidad de subir los edificios, tiene una ventaja hermosa para quienes amamos las aves y es quedar junto a las copas de los árboles. Entonces, especies que normalmente no podemos ver porque están muy arriba o solamente podemos ver sus patitas o escucharlos, pueden ser observadas gracias a esto. Entonces, por eso es una de las ventajas en las cuales se pudieron fotografiar y hacer videos muy bonitos de la comunidad de aves universitaria y se pudieron hacer unos muy buenos registros. Una característica que hay que también resaltar es que alrededor de la universidad y alrededor de Palmira, diría yo que casi desgraciadamente en todo el valle, tenemos una matriz que no es precisamente la más agradable para las aves, que es una matriz de monocultivo de caña de azúcar. Entonces, estos oasis de diversidad, como es la universidad, son súper importantes y es muy apropiado que la comunidad en general, más allá también de la comunidad universitaria, conozca la diversidad que se tiene, conozca la importancia de mantener esas poblaciones y digamos que se apropie pues de las especies que están presentes y podamos ir fomentando, digamos, esos clubes de avistamiento que enhorabuena ya existen en la UNAL Palmira. Bueno, previamente en trabajos realizados por entre otros por el doctor Tupac, se habían registrado 88 especies en el campus. En este caso pudimos llegar a 126 especies correspondientes a 31 familias, donde 13 de estas especies fueron migratorias. Las fotos que tenemos en pantalla son todas tomadas en el campus, son todas especies que están presentes y se pueden observar en él. Una de las cosas bonitas fue poder encontrar el carpinterito colombiano, Picunus granadensis, dentro de estas especies que se pueden observar, que es, digamos que es muy bonito de observar, es una especie endémica para el país y es bonito saber que se encuentra presente en la universidad. Entonces aquí podemos ver que los tiránidos fueron la familia con mayor cantidad de especies presentes en la universidad. Los tiránidos son por lo general aves insectívoras, como podemos ver, digamos, una ave bandera de Cali, como es el bicho fue, y otros tiránidos más pequeños, como el Myocetetes cayanensis, el Tyrannus melancolicus y el Pyrocephalus ruinus, todos estos presentes en la universidad. También hay una población muy importante del milvago dentro de la universidad. Es típico escucharlo y verlo alimentándose. Es esta especie pues de falcónido que tenemos presente, muy dominante en la universidad. Y sería muy interesante revisar y censar esas poblaciones de milvago que tenemos ahí. Otro bonito y muy sonoro habitante de la universidad es el Troglodytes aedon, que es una especie de ave canora que se encuentra ahí, perteneciente a la familia Troglodytes, que es típico de encontrar pues, en la mayoría de nuestras casas alrededor del país, pero en la universidad es muy común y muy fácil de observar. Otro habitante también muy conspicuo es lo que se llama un azulejo, que es Tropis episcopus, también encontrado. Hay una muy buena cantidad de colibrís. Pudimos tomar unos videos muy bonitos. Desgraciadamente, en el montaje de la presentación no se pudieron montar porque eran videos muy pesados, pero es material que queda para la divulgación futura y para mostrarlos en video de las diferentes especies de colibríes que se encuentran en la universidad. Es un espectáculo muy bonito. Como se puede ver, hay una muy buena cantidad de familias dentro de la universidad.
hay una muy buena cantidad de migratorias, y entonces es como vuelvo y recalco, la posibilidad que se tiene de tener una reserva in situ dentro de la ciudad, como es el campus, y sobre todo tener la posibilidad de tener múltiples parlantes a esa diversidad como son la misma comunidad universitaria, que pueda divulgar a sus familias, a sus amigos, esa diversidad, esa importancia que tiene esa diversidad dentro de la comunidad, y podamos ir como llevando un poco más allá el cuidado de las aves y y la divulgación de la diversidad como tal. El CEUMP es el sitio donde se hacen la experimentación de siembra, por lo general, en, en la Universidad Nacional. Este queda en Candelaria, tiene unas características muy similares a las de la universidad. Es la primera vez que se hace un censo como tal. Se encontraron 54 especies correspondientes a 21 familias, en las cuales se encontraban 4 migratorias. El CEUNT es interesante porque es una finca realmente. Es la finca donde se tiene una serie de experimentos con diferentes cultivos. Y ahí es interesante porque se encuentran muchas especies que están asociadas a estos. Entonces hay especies que están asociados a cultivos de maíz y es probable tenerlos allí. Quienes han tenido cultivos de ají pueden observar cómo muchas aves vienen a comerlos. Eh, Se puede observar, dependiendo pues en los diferentes ciclos de cultivo que se estén utilizando, se van a observar diferentes aves. Entonces diría que es muy interesante mantener el avistamiento en este punto, porque yo creo que al haber asociaciones con diferentes cultivos vamos a obtener una diversidad mayor a la que yo obtuve, porque durante este tiempo todavía el CEUM no estaba funcionando del todo, aún no había muchos proyectos moviéndose. Entonces, digamos que había solamente lo que se encontraba sembrado en el momento y como rastro de los cultivos que se ha obtenido. Entonces, digamos que tenemos una fotografía en el tiempo relativamente corta y es interesante seguir viendo a ver qué diversidad tenemos ahí. Y también diría yo que es un punto muy interesante para experimentación, para quienes quieran hacer ejercicios donde se pueda ver experimentación con depredación por parte de aves, control de plagas por parte de aves o la misma también herbivoría por estas mismas de diferentes cultivos. Entonces digamos que es un potencial de observación, abrimos una puerta a mucho que se puede hacer en ese caso. Una de las cosas interesantes que encontramos es que encontramos un icterido, una ave que se llama Gymnomixtas mexicanus, que en teoría no debería estar en la zona, pero ya tenemos un registro para la zona y tenemos un registro fotográfico. Aquí la podemos ver, que es el ave amarillo con negro que tenemos ahí. Es un icterido que normalmente se encuentra en la zona de los llanos y en la zona, digamos que en el piedemonte amazónico. Y aquí la tenemos ya registrada en varios puntos. Y uno de esos nuevos puntos es Candelaria. Entonces aquí mostramos que al igual que, que en la universidad tenemos una mayor cantidad de especies en Tiránide con 11, Traupide que son 8, Columbide que son las diferentes palomas 3, y otros grupos como Piscide, que son los carpinteros, los citáceos, que son loros y guacamayas, los icterios, que son, digamos, las aves negras, comúnmente llamadas así, y tenemos otros residentes que siempre están presentes, como el Vanellus chilensis, que es uno de esas aves que siempre nos ha perseguido a aquellos que hemos trabajado en campo. Ellos son muy territoriales, son muy comunes en gramas, son muy comunes en cultivos y tienden a estar amenazándonos un poco con vuelos rasantes y picoteos.
Entonces, para quienes hayan trabajado en campo, pues la tendrán más que ubicada el ave. Entonces, este es el registro de algunas de las especies fotografiadas. Son muchísimas más fotos. Digamos que de las que hay que remarcar es, digamos, la especies como el Cortófaga major, que es el ave grande que está posada al lado del gavilán, que es una de las especies más comunes y es de las más bellas que se encuentra en la universidad. Tenemos unos muy buenos videos, tenemos material sonoro de estas, muy bonito. Tenemos diferentes, esta es solamente el periquito cabeza amarilla, tenemos varias especies de periquitos dentro de la universidad. Tenemos un buen número también de diferentes carpinteros. Tenemos algunos como el Thamnophilus, desgraciadamente en este momento no sé cómo señalizarles, que es el ave que tiene pintas blancas, que son especies que están asociadas, digamos, a hormigas, que están asociadas a arbustos que se encuentran presentes, que son a veces difíciles de ver, pero que logramos encontrar. Otros como el Rupordon magnirostris, el gavilán caminero, son también visibles. Y otras especies que, si bien pudimos resaltar, no pudimos tomar una foto buena, como el halcón peregrino, otras rapaces, como el águila pescadora, fueron registradas dentro del campus y son como un ejemplo de, que, de esa importancia que tiene el campus como reserva, como soporte, como lugar de paso para muchas aves. Bueno, aquí vamos a la joya de la corona, como se llamaba el bosque de Yotoco, dentro de la Universidad Nacional. El bosque de Yotoco es un bosque húmedo premontano. Anteriormente, la reserva se habían reportado dentro de la reserva, dentro del área del bosque, 194 especies. Nosotros quisimos ir un poquito más allá y para, digamos, tener información que intercambiar con la comunidad, fuimos a diversos puntos cercanos alrededor del área del bosque e hicimos muestreos también. ¿Para qué dar esta información? Nosotros queremos brindar, intercambiar con la comunidad, mostrar esa diversidad que se encuentra en los bordes, que se encuentra, digamos, en los cultivos, que se encuentra en el lado del área o dentro del área de amortiguación del bosque de la reserva forestal. Queremos mostrarle a ellos como la posibilidad de usar esas aves y esa diversidad como negocio, como otro fomento más para mantener esos bordes de bosque en buen estado, evitar talar, evitar la caza dentro del bosque, tratar de apropiarse pues de esa diversidad. Y como una de las notas positivas que encontramos es que ya hay una buena cantidad de habitantes que ya conocen parte de su diversidad y que esta información les es muy importante porque están ya o en inicios o en el uso pues de la misma mediante ecoturismo, mediante planes de pasadías para observación de aves. Es uno de los lugares más bonitos en los cuales he logrado estar. Sus características hacen que uno encuentre aves típicas de bosque seco y también de baja montaña. Entonces se encuentran diversidad de aves en los diferentes puntos del bosque y en los bordes, donde dependiendo de los bordes encontramos aves que enriquecen esta cantidad, este listado, porque hay en diferentes ambientes como lagunas de pesca, cultivos de café, cultivos agroforestales, que aumentan esa diversidad porque se empiezan a aparecer aves que son típicas comedoras de frutos, insectívoras que se ven atraídas por los insectos presentes en los cultivos. Entonces, digamos que todo este compendio que hicimos, esas 321 especies que encontramos, con sus, claramente ubicadas con sus coordenadas geográficas, son para darles como la posibilidad de crear una especie de mapa de guía para encontrar diversas aves y que en un espacio relativamente pequeño
los avistadores de aves pueden encontrar esa cantidad de especies es muy atractivo. Entonces es lo que queremos intercambiar con la población y fue uno de los objetos por los cuales no nos quedamos solamente en mirar qué especies se encuentran dentro del bosque, sino también en la zona aledaña. Entonces, como les decía, encontramos 321 especies correspondientes a 55 familias de aves, de las cuales dentro de esas 321 especies había 30 especies migratorias. Entonces aquí podemos ver una hermosa cotinga, que es una de las especies más hermosas, y este gavilán caminero que fue observado dentro del bosque. Vemos que hay una gran cantidad de familias. Aquí en Tiránide y Tráupide son los de mayor cantidad. También luché muchísimo con especies de colibríes, que son la familia Trochilidae, y diferentes seguidores de hormigas, como son los furnarios. Entonces, es un excelente lugar para buscar, donde hay que tener un poquito de paciencia y se pueden observar una gran cantidad de aves. Entonces, es, digamos, como una muestra de lo que pudimos encontrar. Tenemos pues una cantidad muy más que importante de aves presentes en toda la área de influencia de la reserva forestal. No solamente encontramos aves, también encontramos otros amigos por ahí. Por ejemplo, ahí tenemos una fotito de una serpiente que encontró una compañera que estaba hoy presente ahí, que se llama Nasli Vanessa. Vane, que estaba junto a nosotros observando, mientras nosotros tomábamos los datos de aves, Vane observó una culebra que estaba relativamente cerca de ella y la pudimos fotografiar. Entonces pudimos observar, digamos, que esta es una sola de múltiples especies que se encuentran de ofidios dentro del refugio. La cantidad de especies de mariposas es increíble. La cantidad de especies de insectos que hay es otro potencial muy bonito para trabajar. Hoy en día hay proyectos de las diferentes universidades que están involucradas dentro del refugio y ahí poco a poco se está llegando a tener esa observación de diferentes grupos. Dentro en el refugio tuvimos la oportunidad de usar y observar algunas cámaras trampa y encontramos diferentes especies, pues como el mono capuchino, encontramos especies pues, de roedores, la zarigüeya que es marsupial, el armadillo, un tigrillo que encontramos por allí. La foto de una de las aves que es bandera del refugio, que es la pava caucana, que es, digamos, uno de las razones de ser, porque el bosque como tal es uno de los refugios que queda para esta especie que está muy amenazada y en la cual hay diversas organizaciones que se han encontrado tratando de ver cómo van las poblaciones, a ver cómo va el futuro de esta especie y tratando de mantener pues esta belleza, nicho de diversidad que tenemos ahí, que tiene la universidad y que es algo que definitivamente tiene que mostrarse a nivel nacional, como es el bosque, que trae sin duda múltiples potencialidades para investigación en diversos grupos para miembros de la universidad. Entonces estas son algunas de las aves. Aquí les voy a mostrar, tengo una fascinación por los carpinteros, entonces tenemos el carpintero real, tenemos el carpintero de cabeza roja, tenemos diferentes especies de furnáridos. En quienes hayan ido al bosque, quienes tengan la oportunidad de ir al bosque, hay un fenómeno muy bonito que es el de las hormigas legionarias. Y las hormigas legionarias están asociadas a varias especies de aves, entre los cuales están los furnarios. Una de esas especies que tenemos ahí es ese al lado, que es ese avecita gris que tenemos ahí con antifaz, que es la especie mentalis, que son seguidores de estas hormigas. Entonces, cuando uno ve el movimiento del bosque, porque se llega a ver el piso moverse por la cantidad de hormigas forrajeando, cazando otros insectos y pequeños vertebrados, podemos ver el espectáculo de múltiples de estas aves detrás de ella y es uno de los momentos más bonitos y para fotografiarlas
teniendo cuidado de no quedarse mucho tiempo y para no ser picado por las hormigas. Especies bellísimas como el quetzal, otras especies que no tenemos una buena foto, pero tenemos el registro visual, como son los diferentes trogones, se encontraron dentro del refugio y son realmente especies que atraen a muchísima gente. Y hay muchas especies interesantes para el desarrollo de investigaciones científicas también. Entonces, ahora, ¿qué viene para el futuro? Uno de los puntos que se tiene junto a la Oficina de Gestión Ambiental es resaltar el papel que tiene el campus y el SEUM como refugio de diversidad. Ya la Oficina de Gestión Ambiental ha estado, digamos, como en la foto que tenemos, mostrando como la diversidad presente dentro del campus, tratando de fomentar que los estudiantes tengan acceso a conocerla, a que se apropien, a que alcancen a invitarla. Hay algunos movimientos dentro de la Universidad de Observación de Aves. La idea es poder apoyarlos, dándoles, compartiendo la información que hemos encontrado y compartiendo pues estos listados de aves que hemos podido desarrollar. El punto es que hay que, digamos que resaltar al campus como tal, como un refugio de diversidad en esta situación que tenemos ahora, digamos, de pérdida de una gran cantidad de ambientes dentro del Valle del Cauca. Aquí tenemos otro de los que quienes hayan ido al bosque, pues me dirán, ¿cómo así que no pusiste una foto del aullador? Y aquí tenemos hay varias poblaciones dentro, es un espectáculo escucharlos cantar, verlos, son bellísimos, hay diferentes tropas dentro del bosque, se pueden observar. Entonces, digamos que, ¿qué objetivos tenemos? ¿Qué cosas podemos como fomentar también ya para el refugio? Estamos intentando el enfoque que hemos tenido con esta diversidad, con este muestra de diversidad, con este objetivo de tratar de capturar esa diversidad en fotografías, es la de poder brindarle a los pobladores que están alrededor del refugio para que se use este refugio de una manera adecuada. ¿Sí? He sido como tratando sobre todo de incentivar esto como tal, darles consejos para que ellos atraigan a sus terrenos y atraigan poblaciones de aves y las puedan mantener en el tiempo, que esta atracción se dé de una manera correcta, que se usen los atrayentes pues más indicados para cada tipo de ave, diferentes, tratar de darles consejos sobre qué especies de plantas se deben de plantar para tratar de que aparezcan más aves que comen frutos, qué atrayentes se pueden usar, qué frutas pueden usar, qué combinaciones de flores se pueden usar para atraer polinizadores, colibríes. Entonces, digamos que ese es parte del trabajo que se está haciendo. Dentro de la próxima semana precisamente vamos a estar haciendo unas charlas en la comunidad respecto a este tema. Y también hay otro punto, y es que dentro de los resultados que obtuvimos tenemos una gran cantidad de grabaciones en las cuales yo creo que hay posibilidad de que encontremos una mayor cantidad de especies o que podamos registrar cantos a especies que generalmente no se tienen registros de ellos. Entonces digamos que este es un trabajo que va en camino y pues es como parte de lo que se tiene como presupuestado para luego trabajar con la oficina de gestión si es posible. Entonces, si tienen preguntas, quiero agradecerles su atención y quedo atento. Muchas gracias. Daniel, muchas gracias por todo el registro de aves que nos has comentado, también por los servicios ambientales que prestan y por el impacto que presentan las aves en la economía agrícola. Me parece muy interesante. Sí, ojalá podamos seguir con estos trabajos en la reserva de Yotoco, sobre todo, también en el campus principal,
porque creo que hay mucho por hacer, mirar interacciones con el resto de organismos en la reserva. Bueno, hay mucho que podríamos hacer allí. Por aquí tenemos una pregunta de Carlos Andrés Ramírez. Daniel, Claro. dice, ¿cómo se puede evaluar en el campus de SEUMP el aumento del área de cultivos frente a la disminución de la zona de bosque con o sin intervención, y cómo puede esto afectar a la diversidad de aves? Bueno, la pregunta es muy buena. Diría que en el caso puntual del SEUM es un poco complejo porque el SEUM serviría, digamos que el SEUM como tal es diferente. Quienes lo conocen saben que es una finca con más cobertura de la que se tiene normalmente. Tiene una cobertura social alrededor, pero no algo que yo pudiese llamar un bosque como tal, un relicto realmente importante de bosque. Entonces yo diría que la pregunta está muy buena. Yo diría que lo que sí se puede hacer, más bien no sé si el SEUM sea precisamente algo que se pueda utilizar, es ir a los datos históricos de coberturas vegetales que hoy en día pues tenemos. Yo creo que desde que se están tomando fotos satelitales podemos hacernos una idea más o menos, tratar de tener unas áreas y poder enlazarlas con puntos donde se tengan listados de aves, puntualmente en este caso, para ver si ha habido cambios o no en la diversidad. Porque el detalle de intentar hacer un experimento, digamos que a escala tan pequeña, es un poco complejo, porque el SEUM, pues, dentro de todo es un espacio pequeño y, pues, digamos que nos podría servir es más bien como para ver. Yo diría que se puede observar es como qué aves son atraídas a diferentes cultivos. Eh, pero sí es interesante de todos modos, porque digamos la información que nosotros tenemos hoy en día, ese listado que logramos tener, sería muy interesante ver en el futuro, en unos 10 años, 5 años, hacer el mismo muestreo, a ver qué aves obtenemos y poder comparar a ver digamos, con un análisis de las coberturas que estén presentes para ese momento. Sería muy interesante. Me parece es un ejercicio muy bueno el que plantea el compañero. Digamos que yo diría que hay que, digamos que la escala sería el punto ahí, pero, pero se pueden hacer diferentes, algunas otras mm, investigaciones digamos, a una escala más pequeña. Gracias, Daniel. Me llega a mi WhatsApp personal una pregunta que dice, es un trabajo interesante, sobre todo porque no tomaron medidas invasivas para capturar aves. Y la pregunta es, dice, en el registro de aves, ¿se proponen adentrarse más en la parte menos visitada del bosque de Yotoco? Seguramente en el mapa no se tenía tantos puntos en Yo la debo mapa. decir, yo debo decir, Diego, que fue mi jefe, lo sabe muy bien. Pues los ornitólogos amamos nuestras redes, ¿no? Y hubo momentos donde sufrí muchísimo porque hay especies de aves que es muy complejo poder registrar sin redes, ¿no? Buscamos, y sobre todo en el bosque, hay muchas especies que ni cantan o no cantan fuera de las épocas de reproductivas. El no haber usado técnicas invasivas fue un reto, pero también fue algo muy bonito. mm, Porque pudimos, digamos, darnos cuenta que se puede. ¿Sí? Es mucho más esfuerzo, pero se puede obtener un buen listado, se pueden registrar una muy buena cantidad de especies. Digamos que el esfuerzo demuestra, pues diría yo que es un poco mayor, y hay especies que como tal no podemos obtener, no podemos capturar por ello, porque son casi que exclusivamente de redes. Pero en lo que pudimos registrar, digamos que fue ir más adentro del bosque sería excelente. Sería excelente. Tuvimos la oportunidad, el mismo profesor Diego y algunos de los compañeros me pudieron acompañar. Gracias pues a las labores de Valentín, que es quien estaba ahí presente en el acompañamiento pues del mantenimiento del bosque, de la reserva. Se pueden acceder bastante profundo,
pero hay otros caminos de trocha que son muy difíciles donde me tuve que meter, que digamos que no son para digamos que observadores normales o que no tengan una condición física adecuada, porque es bastante complejo moverse dentro del bosque. Quienes han ido a la reserva saben que donde está el camino es excelente, pero una vez nos adentramos de verdad en las trochas que se han hecho, sobre todo quienes han trabajado en los conteos de aves de la pava caucana, por ejemplo, es bastante complejo moverse dentro del bosque. Hay una gran cantidad de enredaderas en algunos puntos, hay unas caídas dentro del bosque que no se ven muy bien en el Google Maps, no se tienen presentes y solamente se viene a uno a dar cuenta que es moverse 200 metros en algunos casos es más complejo que moverse 1 kilómetro en otros dentro del bosque. Es una aventura. Ahora, sin duda, la diversidad que tiene dentro del bosque es maravillosa. Y dentro de todo, pues, más allá de que no puedo negar que me encantaría tener pues, la oportunidad de hacer un muestreo también convencional dentro, como para hacerlo complementario al que hemos hecho, digamos que el trabajo que hemos hecho yo creo que es bastante bueno y ha sido pues, fruto de muchísimo trabajo y de mucho esfuerzo físico también y mental. Sin duda, Daniel. Daniel, gracias. Yo quisiera comentar también sobre cómo aportar un poquito a la respuesta, y es que quisimos ser muy coherentes con el hecho de ser cuidadores de la diversidad biológica de la reserva y de los puntos donde quisimos hacer los muestreos. Fue una elección consciente el no querer usar redes para no lastimar las aves, aunque muchas Sí, y capturas. evitar el playback. Exacto, y evitar usar grabaciones para atraer aves. Y algo que se ha tratado de hacer, que a veces no se hace en las fincas aledañas a la reserva, es que no hemos querido atraer aves poniendo bananos, frutas, bebederos para colibríes, ni nada por el estilo, sino que se encuentren de manera natural. Pues hay estudios, algunos encontrados, unos opositores a otros, que hablan, por ejemplo, de cuánto daño hepático y renal pueden tener los colibríes tomando permanentemente Sí, de las soluciones de azúcar que les ponen en otras partes. ese es un error en muchas casas. Sí, se ven muy bonitos y todo, pero Oh, está uno acabando a veces con las poblaciones de aves que tiene cerca. sí, eso Entonces, es algo bien interesante a remarcar. También errores es, a veces les ponen melaza directamente, o sea, sí, terrible. Pues los animales se les facilita la vida, pero pues a pero un es un costo alto momento, para su salud. es un momento solamente, así es, profe. Sí, además dejan de libar las aves, de buscar néctar de flores, y eso es una desventaja porque, pues tú lo mencionaste, todo el papel que tienen en la polinización y en el transporte de polen de un lado a otro. Precisamente muchas plantas tienen adaptaciones para que en el pico del ave que entra a tomar su polen, a tomar su néctar, se queden pegadas algunas partículas de polen y puedan dispersarlas a otros lugares. Pero bueno, Sí, claro. además de ello, claro, nos gustaría que pudiéramos continuar el trabajo, eso depende un poquito de, como siempre, de asuntos presupuestales, pero que también querría aclarar que este trabajo, pues quisimos hacerlo, o pudimos hacerlo, más bien, este es un término más preciso, con el presupuesto con el que contábamos en ese momento. Quiero decir, y meterse a la parte más densa del bosque no solo tiene unas exigencias físicas muy altas, sino que también tienen unas exigencias en términos de equipo y en términos de seguridad del individuo Sí. que haga el muestreo. Digamos, una persona que se adentra en el bosque y termine recibiendo veneno de alguna serpiente por alguna mordedura, pues perfectamente puede verse arriesgada su vida en la soledad del bosque y no saber, pues de aquí a que reciba ayuda podrían pasar horas o incluso días. Entonces, es un trabajo que todavía tendríamos que hacer muy cuidadosos y tener todo un equipo de trabajo que pues no siempre es fácil tener dadas las limitaciones presupuestales que tenemos. Pero sí, claro, nos gustaría mucho adentrarnos en la parte no explorada del bosque, la parte no intervenida, porque seguramente es otro tesoro, no solo en aves,
sino como tú lo mencionaste, ¿no? En otra fauna, en fauna de Sí, insectos y en no otros más. mamíferos. Sí, Las dos cámaras que pudimos poner y mira lo que encontramos. O sí, sea, increíble. Justo estaba hablando con una persona que puede ayudarnos con recopilación de datos, de poner cámaras trampa en el paso de fauna sobre la carretera, no solo para hacer registro de si se usa el paso de fauna, sino para hacer un registro un poco más estadístico. Y un sí. trabajo que seguramente trataríamos de hacer contigo, Daniel, es Ujú. tomar el efecto del ruido, porque la reserva Bosque Yo Toco es atravesada por una Sí, carretera que tiene mucho tránsito de tractomulas y el ruido es impresionante. Entonces querríamos medir el ruido junto a la carretera a 50, 100, 200, 300, 500 metros de la carretera, ya adentrándonos en el bosque, para saber qué tanto puede estar disturbando todo este ruido a toda la fauna, ¿no? No solo sí, las aves. puede perturbar. Sin duda lo hace. En el año que estuve ahí dentro del bosque, es muy interesante tal vez comparar, digamos, los sonidos que generan especies que están presentes, que se enfrentan a esa presión, que es ese ruido constante en algunos casos del paso de tráfico pesado. Sí, es Además, pues que cabe contar que desgraciadamente también una de las particularidades que tiene la reserva, desgraciadamente al ser atravesada por una carretera de tráfico pesado donde es muy difícil frenar, es que hay una gran cantidad de atropellamientos, ¿no? Entonces, yo diría que es muy interesante ver cómo están usando esos pasos de fauna y cómo podemos mejorar también eso, ¿no? Que es una de las cosas que sería para mí interesante trabajar en el futuro. Sí, ojalá podamos meterle un poco mano en investigaciones. Valdría la pena decir que pues la Reserva Bosque Yo Toco, como tú mencionaste al inicio, es todo un laboratorio. Allí se hace y se ha realizado una cantidad muy alta de investigaciones, eh, pero sobre todo querría tener la puerta abierta o dejar la puerta abierta a que podríamos hacer mucha investigación colaborativa con otras universidades o con otras sedes también, con expertos de otras sedes de la misma Universidad Nacional, porque la reserva tiene muchísimo que ofrecer y en la medida en que tengamos más información del comportamiento biológico, ecológico, en términos de servicios ambientales de la reserva, podemos justificar más sólidamente la importancia de que una de estas reservas se conserve, Sí. no se use. Por ejemplo, ella es una reserva forestal, eso significa que en algún momento se podría explotar para madera, lo cual sería un error absolutamente desastroso, pero algunas decisiones se toman de manera financiera y no con criterios muy racionales y Aunque, consideraciones biológicas. Sigue, aunque, Daniel, disculpa. aunque yo diría que tenemos que promocionar un poco que tuvimos mucha suerte con gran parte de la comunidad, ¿no, profe? Gran Sí, es parte de la importante. comunidad es muy receptiva y está dispuesta a mantener la diversidad, ¿no? Ya como pudimos ver, ya incluso varios vecinos a- al bosque tienen glamping o pasadías que tienen como condimento la observación de aves. Entonces digamos que uno de los vecinos, por ejemplo, dejó de producir, eh, digamos, como en masa para darse cuenta que le servía más ser un hostal de observación de aves y dejó esos cultivos de café y todo como para una experiencia completa, pues para el turista y que puedan observar también esa diversidad, esas cosas del trabajo me parecieron muy bonitas, digamos que nos pudimos como interactuar con la comunidad y pues dentro de una semana entiendo que vamos a estar hablando precisamente de cómo podemos fomentar el uso y cómo podemos tratar que esa comunión entre la comunidad y nuestra diversidad de aves sea correctamente utilizada. Sí que importante eso que mencionas, Daniel, porque es de resaltar que la comunidad ha estado muy comprometida, los predios aledaños, las personas que viven cerca, las personas del pueblo de Yotoco, casi ciudad del municipio de Yotoco, también están muy sensibilizadas y precisamente la charla que tú presentarías la próxima semana estaría un poco alineada en esto, ¿no? En que la Ujú, misma así es. nos pide
información, nos pide que los incluyamos en las investigaciones, en la información que se dé, en las capacitaciones y entrenamientos. Entonces, allí estás tú planillado, Daniel, para que Sí, así es. te ayudes en lo posible. No tengo en este momento registro de más preguntas. Permítanme, yo consulto el Facebook Live a ver si Vale. ha ingresado preguntas en este último momento. Aparentemente no, con lo cual Vale. no sé si alguien más tiene preguntas. No encuentro más comentarios en el chat. Entonces, bueno, parece no haber otras preguntas. Bueno, Daniel, pues yo creo que no queda más que agradecerte, además, todo el compromiso tuyo de ir a pasar días y noches metido en el bosque. Yo sé que esa vocación no la tienen muchas personas. Pero los biólogos la tenemos, ¿no? La mayoría. Bueno, no todos los biólogos. Bueno, Biólogos. sí. Daniel, muchísimas gracias por todo. Vale, muchísimo gusto, profe. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Muchas gracias al equipo. Y bueno, nos vemos y esperemos tener más proyectos futuros. Un abrazo. Sí, esperemos que sí. Muy amable. Bueno, a todas las personas que estuvieron presentes, también no queda más que agradecerles y esperamos que nos acompañen en las presentaciones del año próximo. Continuaremos con todas estas charlas con contenido ambiental y bueno, aquí los esperaremos. Gracias a todo el equipo logístico que hace posible estas presentaciones y la divulgación al público. Gracias a todos los presentes y bueno, nos vemos ya el próximo año. Muy amables, que estén muy bien.